Psicopolítica. Byung-Chul Han. Resumen. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer no tiene ninguno. Nos encontramos, por lo tanto, en una situación paradójica. La libertad es la contrafigura de la coacción. La libertad, que ha de ser lo contrario a la coacción, genera coacciones. Enfermedades como la depresión y el síndrome de burnout son la expresión de una crisis profunda de la libertad. Son un signo patológico de que hoy la libertad se convierte, por diferentes vías, en coacción. El sujeto del rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. El neoliberalismo es un sistema muy eficiente, incluso inteligente, para explotar la libertad. No es eficiente explotar a alguien contra su voluntad. Solo la explotación de la libertad genera el mayor rendimiento. La libertad individual, que hoy adopta una forma excesiva, no es en último término otra cosa que el exceso de capital. Frente a la presunción de Marx, no es posible superar la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones productivas mediante una revolución comunista. Es insuperable. El capitalismo, precisamente por esta condición intrínseca de carácter permanente, escapa hacia el futuro. De este modo, el capitalismo industrial muta en neoliberalismo o capitalismo financiero con modos de producción postindustriales, inmateriales, en lugar de trocarse en comunismo. El neoliberalismo, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. El neoliberalismo, y no la revolución comunista, elimina a la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Hoy, cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona. También la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo. El régimen neoliberal transforma la explotación ajena en la autoexplotación. Y por el aislamiento del sujeto de rendimiento, explotador de sí mismo, no se forma ningún nosotros político con capacidad para una acción común. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Ya no trabajamos para nuestras necesidades, sino para el capital. El capital genera sus propias necesidades, que nosotros, de forma errónea, percibimos como propias. El capital representa una nueva trascendencia, una nueva forma de subjetivización. Los panópticos digitales vigilan y explotan la sociedad de forma despiadada. Los residentes del panóptico digital se comunican intensamente y se desnudan por su propia voluntad. La sociedad del control digital hace un uso intensivo de la libertad gracias a que, de forma voluntaria, tienen lugar una iluminación y un desnudamiento propios. Así, la entrega de datos no sucede por coacción, sino por una necesidad interna. Ahí reside la eficiencia del panóptico. El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. El votante, en cuanto consumidor, no tiene un interés real por la política, no está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Solo reacciona de forma pasiva a la política, refunfuñando y quejándose. No se exige transparencia frente a los procesos políticos de decisión, por lo que no se interesa en ningún consumidor. El imperativo de la transparencia sirve sobre todo para desnudar a los políticos, para desenmascararlos, para convertirlos en objeto de escándalo. Nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital. El Big Data permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. La persona misma se positiviza en cosa, que es cuantificable, mensurable y controlable. El Big Data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre. El smartphone es un objeto digital de devoción. En cuanto a aparato de subjetivación, funciona como el rosario, que es también, en su manejabilidad, una especie de móvil. Ambos sirven para examinarse y controlarse a sí mismo. El me gusta es el amén digital. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es la iglesia de lo digital. Cuanto mayor es el poder,
más silenciosamente actúa. El poder, sin duda, puede exteriorizarse como violencia o represión, pero no descansa en ella. Hoy, el poder adquiere cada vez más una forma permisiva. En su permisividad, incluso en su amabilidad, depone su negatividad y se ofrece como libertad. A causa de su negatividad, el poder disciplinario no puede describir el régimen neoliberal, que brilla en su positividad. La técnica del poder propia del neoliberalismo adquiere una forma más sutil, flexible, inteligente, y escapa a toda visibilidad. El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. El entramado de dominación le queda totalmente oculto, de ahí que se presuma libre. Más eficiente es la técnica de poder que cuida de que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Quiere activar, motivar, optimizar y no obstaculizar o someter. Su particular eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición y la sustracción, sino de complacer y colmar. En lugar de hacer a los hombres sumisos, intenta hacerlos dependientes. El poder inteligente, amable, no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor que represor. Seduce en lugar de prohibir. No se enfrenta al sujeto, le da facilidades. El poder inteligente se ajusta a la psique en lugar de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio. Al contrario, nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias. Esto es, contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo. Escapa a toda visibilidad. El poder inteligente, de apariencia libre y amable, que estimula y seduce, es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El neoliberalismo, que es el capitalismo del me gusta, se diferencia sustancialmente del capitalismo del siglo XIX, que operaba con coacciones y prohibiciones disciplinarias. Según Foucault, desde el siglo XVII, el poder ya no se manifiesta como el poder de muerte de un soberano semejante a Dios, sino como el poder de disciplinar. El poder soberano es el poder de la espada, amenaza con la muerte. El poder disciplinario, por el contrario, no es un poder de muerte, es un poder de vida cuya función no es matar, sino la imposición completa de la vida. El viejo poderío de la muerte cede ante la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. El tránsito del poder soberano al disciplinario se debe al cambio de la forma de producción, a saber, de la producción agraria al industrial. La progresiva industrialización requiere disciplinar el cuerpo y ajustarlo a la producción mecánica. Hace del cuerpo una máquina de producción. Las disciplinas son métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad. Tanto el poder soberano como el poder disciplinario ejercen la explotación ajena, crean al sujeto obediente. La técnica disciplinaria opera no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la mente. No obstante, la SIC no está en el punto de mira del poder disciplinario. La técnica ortopédica del poder disciplinario es muy burda para penetrar en las capas profundas de la psique. No tiene ningún acceso al pensamiento o a las necesidades internas. El poder disciplinario descubre a la población como una masa de producción y de reproducción que ha de administrar meticulosamente. De ella se ocupa la biopolítica. La reproducción, las tasas de natalidad y mortalidad, el nivel de salud, la esperanza de vida se convierten en objeto de controles reguladores. La biopolítica es la forma de gobierno de la sociedad disciplinaria, pero es totalmente inadecuada para el régimen neoliberal que explota principalmente la psique. La biopolítica, que se sirve de la estadística de la población, no tiene ningún acceso a lo psíquico, no provee ningún material para el psicoprograma de la población, no explora la psique. En esto reside la diferencia entre la estadística y el Big Data. A partir del Big Data es posible construir no solo el psicoprograma individual, sino también el psicoprograma colectivo. Después de vigilar y castigar, Foucault se dio cuenta de que la sociedad disciplinaria no refleja exactamente su tiempo. De ahí que a finales de los 70 se ocupe del análisis de las formas de gobierno neoliberales. Foucault vincula expresamente la biopolítica con la forma disciplinaria del capitalismo.
que en su forma de producción socializa el cuerpo. Para la sociedad capitalista, la biopolítica es lo que realmente cuenta, lo biológico, lo somático, lo corporal. Así, la biopolítica se asocia fundamentalmente a lo biológico y a lo corporal. Se trata, en última instancia, de una política corporal en sentido amplio. El neoliberalismo como una nueva forma de evolución, incluso como una forma de mutación del capitalismo, no se ocupa primeramente de lo biológico, somático, corporal. Por el contrario, descubre la SIC como fuerza productiva. Este giro de la SIC, y con ello la psicopolítica, está relacionado con la forma de producción del capitalismo actual, puesto que este último está determinado por formas de producción inmateriales e incorpóreas. Para incrementar la productividad, no se superan resistencias corporales, sino que se optimizan procesos psíquicos y mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental. El sujeto del rendimiento neoliberal, ese empresario de sí mismo, se explota de forma voluntaria y apasionada. La época de la soberanía es la época de la sustracción de bienes y servicios. El poder de la soberanía se manifiesta como derecho de disponer y tomar. La sociedad disciplinaria, por el contrario, presupone la producción. En el capitalismo financiero actual, los valores llegan incluso a ser eliminados. El régimen neoliberal introduce la época del agotamiento. Ahora se explota la SIC. De ahí que enfermedades como la depresión y el síndrome de burnout acompañen a esta nueva época. La optimización personal se muestra como la autoexplotación total. La ideología neoliberal de la optimización desarrolla caracteres religiosos, incluso fanáticos. Los predicadores evangélicos actúan hoy como managers y entrenadores motivacionales y predican el nuevo evangelio del rendimiento y la optimización sin límite. La negatividad mantiene la vida en vida. El dolor es constitutivo de la experiencia. Una vida que consistiera únicamente en emociones positivas no sería humana. El imperativo de la optimización sin límite explota incluso el dolor. La psicopolítica neoliberal está dominada por la positividad. En lugar de operar con amenazas, opera con estímulos positivos. La psicopolítica neoliberal es una política inteligente que busca agradar en lugar de someter. Aquí no se tortura, sino que se tuitea o postea. No se reprimen las necesidades, se las estimula. En lugar de confesiones extraídas con tortura, tiene lugar un desnudamiento voluntario. El smartphone sustituye la cámara de tortura. El Big Brother tiene un aspecto amable. La eficiencia de su vigilancia reside en su amabilidad. En el panóptico digital nadie se siente realmente vigilado o amenazado. El panóptico digital se sirve de la revelación voluntaria de los reclusos. El sentimiento constante lleva a una actividad empresarial incesante, y el capitalismo que analiza Weber es un capitalismo ascético de la acumulación, que más bien sigue la lógica racional que a la emocional. No tiene, por tanto, un acceso al capitalismo de consumo, que capitaliza emociones. En el capitalismo de consumo se venden significados de emociones, no el valor de uso, sino el valor emotivo o de culto. El régimen neoliberal presupone las emociones como recursos para incrementar la productividad y el rendimiento. A partir de un determinado nivel de producción, la racionalidad, que representa el miedo de la sociedad disciplinaria, topa con sus límites. Tiene efectos rígidos e inflexibles. En su lugar entra en escena la emocionalidad, que corre paralela al sentimiento de libertad. El capitalismo de la emoción se sirve de la libertad. La técnica del poder neoliberal explota esta subjetividad libre. El capitalismo de consumo introduce emociones para estimular la compra y generar necesidades. Las cosas no se pueden consumir infinitamente. Las emociones, sí. Las emociones se despliegan más allá del valor de uso. Así, se abre un nuevo campo de consumo con carácter infinito. En la sociedad disciplinaria, en la que uno ha de funcionar, las emociones son más bien un estorbo. De ahí que haya que eliminarlas. Las máquinas funcionan mejor cuando se desconectan totalmente las emociones o los sentimientos. La psicopolítica neoliberal se apodera de la emoción para influir en las acciones a este nivel pre-reflexivo. Por medio de la emoción llega hasta lo profundo del individuo. Así, la emoción representa un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo. El imperativo de la segunda ilustración es:
se ha de convertir todo en datos e información. El dataísmo, que pretende superar toda ideología, es en sí mismo una ideología, conduce al totalitarismo digital. Por eso es necesaria una tercera ilustración que revele que la ilustración digital se convierte en esclavitud. El dataísmo es nihilismo, renuncia totalmente al sentido. Los datos y los números no son narrativos, sino aditivos. El sentido, por el contrario, radica en una narración. Los datos colman el vacío de sentido. El dataísmo adquiere rasgos libidinosos, incluso pornográficos. Los dataístas copulan con datos. El dígito se aproxima al falo. La creencia en la mensurabilidad y cuantificabilidad de la vida domina toda la era digital. Se equipa el cuerpo con sensores que registran datos de forma automática. Se mide la temperatura corporal, la glucosa en sangre, el aporte calórico, el consumo de calorías. En la meditación se miden las pulsaciones. Incluso en la relajación lo que cuenta es el rendimiento y la eficiencia. Se toma nota de las sensaciones, de los estados de ánimo y de las actividades cotidianas. A partir de la automedición y el autocontrol, se han de incrementar el rendimiento corporal y espiritual. Sin embargo, la mera multitud de datos que se acumulan no responde a la pregunta: ¿quién soy yo? Estas técnicas dataístas descomponen al yo en datos hasta vaciarlo de sentido. El lema es autoconocimiento por medio de los números. Los datos y los números, por mucho que abarquen, no proporcionan el autoconocimiento. Los números no cuentan nada sobre el yo. La numeración no es una narración. El yo se debe a una narración. No contar, sino narrar, lleva al encuentro con uno mismo o el autoconocimiento. El sujeto de hoy es un empresario de sí mismo que se explota a sí mismo. El sujeto explotador de sí mismo se instala en un campo de trabajo en el que es al mismo tiempo víctima y verdugo. En cuanto sujeto que se ilumina y vigila a sí mismo, está aislado en un panóptico en el que es simultáneamente recluso y guardián. El sujeto en red, digitalizado, es un panóptico de sí mismo. Así, pues, delega a cada uno la vigilancia. Hoy se registra cada clic que hacemos, cada palabra que introducimos en el buscador. Todo paso en la red es observado y registrado. Nuestra vida se reproduce totalmente en la red digital. Nuestro hábito digital proporciona una representación muy exacta de nuestra persona, de nuestra alma, quizás más precisa o completa que la imagen que nos hacemos de nosotros mismos. La extensión del Internet de las personas, Web 2.0, a la Internet de las cosas, Web 3.0, es la culminación de la sociedad de control digital. La Web 3.0 hace posible el registro total de la vida. Ahora también nos vigilan las cosas que usamos diariamente. Frente al muy olvidadizo Big Brother, el Big Data no olvida nada. Solo por eso el panóptico digital es más eficiente que el panóptico ventaniano. La biopolítica impide un acceso a la psique. La psicopolítica digital, por el contrario, es capaz de llegar a procesos psíquicos de manera prospectiva. La capacidad de prospección de la psicopolítica digital significaría el fin de la libertad. El Big Data podría poner de manifiesto patrones de comportamiento colectivos. La psicopolítica digital sería entonces capaz de apoderarse del comportamiento de las masas. El Big Data es un gran negocio. Los datos personales se capitalizan y se comercializan por completo. Se comercia con ellos como paquetes de datos susceptibles de ser explotados económicamente. Ellos mismos devienen mercancía. El Big Brother y el Big Deal se alinean. El Estado vigilante y el mercado se fusionan. El Big Data da lugar a una sociedad de clases digital. Los individuos son clasificados en la categoría basura, pertenecen a la clase más baja. A aquellos con una puntuación baja se les niega el crédito. Los datos registrados son enumerados, pero no narrables. El Big Data sugiere un conocimiento absoluto. Todo es mensurable y cuantificable. Igual de predecible debe ser el comportamiento humano. Se anuncia una nueva era de conocimiento. La actual euforia con el Big Data se asemeja a la euforia con la estadística del siglo XVIII. Frente a la razón estadística, pronto surgió una resistencia, principalmente por parte del romanticismo. El romanticismo cultivaba lo raro, lo anormal y lo extremo frente a la normalidad estadística.
El Big Data hace visible, sobre todo, modelos de comportamiento colectivos. Ser sujeto significa estar sometido. La experiencia lo arranca de su sometimiento. Se opone a la psicopolítica neoliberal de la vivencia o de la emoción que anuda al sujeto todavía más al estar sometido. La psicopolítica neoliberal es la técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológicos. El arte de la vida como praxis de la libertad tiene que adoptar la forma de una despsicologización. Desarma la psicopolítica como medio de sometimiento. Se despsicologiza y vacía el sujeto a fin de que quede libre para esa forma de vida que todavía no tiene nombre.